Teniendo en cuenta el reciente pronunciamiento que ha emitido la Corte Constitucional Colombiana el 21 de febrero del año 2022, primero mediante un comunicado, mediante una nota de prensa en la cual hizo saber la Corte Constitucional que la conducta del aborto que está establecida en el artículo 122 del Código Penal actual, pues no será punible, dice esa mera nota de prensa, cuando se realice después de la semana 24 de gestación. Desde luego, en esos momentos no se tiene en consideración o no se llega a tener en cuenta los que ya, o las situaciones o los presupuestos que la Corte Constitucional había tratado en la Providencia 355 del 2006. Entonces, ¿qué ocurre en la actualidad? Que la Corte ha emitido la sentencia C055 del 21 de febrero del año 2022. Frente a este video, antes de iniciar, los invito a comentar, los invito a manifestar sus pareceres frente a este tema. Procuraremos que en este video simplemente mencionemos los aspectos más relevantes sin tomar una postura, digamos, frente a lo que la Corte ha manifestado en su decisión. No obstante, sí relevar aquellos criterios que resultan ser resaltables a la hora de analizar la decisión de la Corte. Entonces, básicamente vamos a desarrollar el video en tres escenarios primordiales. Primero, una muy rápida mención del Código Penal, de la normativa que contempla el Código Penal el delito de aborto. Segundo, la referencia a la sentencia 355 del año 2016, del año 2006, y los diferentes momentos, los diferentes tópicos que tocó la Corte en esa providencia, para que finalmente revisemos lo que ha ocurrido con la 055 del año 2022. Entonces, lo primero es: el Código Penal en su artículo 122 y también asimismo en el artículo 123 se ha tipificado el legislador la conducta de aborto con una consecuencia sancionatoria. Entonces, si se lee el artículo 122, se va a poder observar que esa conducta involucra a la mujer que causare aborto, también involucra a la mujer que permita que se cause el aborto, y habrá una incursión en una prisión de un año y 4 meses a 4 años y 5 meses. Eso de hecho sufrió una modificación. Esa modificación significó el aumento de las penas. Desde luego que la pena que estamos mencionando ya es la aumentada. Y también el artículo 123 ya referido a aquellos ajenos a la mujer que causaran el aborto sin el consentimiento de la mujer. Y también pues la incursión en prisión de 5 años, 3 meses a 15 años. ¿Cuál es el artículo que más relevancia cobra en este análisis? El 122. Frente al 122, entonces, hay que decir, primero, como lo mencionamos, el aumento de las penas a partir del artículo 14 de la ley 890 del año 2004, pero principalmente que en el año 2006, mediante la sentencia C355 de ese mismo año, fue revisada fue analizada por parte de la Corte Constitucional la exequibilidad de ese artículo 122. ¿Qué mencionó la Corte para ese momento? Declarar exequible ese artículo 122 del Código Penal, pero bajo unas condiciones. Esas condiciones, como sabemos, pues son las causales o los presupuestos que hoy tenemos vigentes, que liberan de responsabilidad penal a la mujer que cause o que con su conducta lleve al aborto. Ahora bien, de esa providencia que resulta factible poder analizar. Primero, varios tópicos sobre los cuales se movió esa sentencia 355 y que de algún modo llegaron en la actualidad a tener también incidencia, y es más, podríamos decir, a repetirse inclusive en las argumentaciones que por ahora conocemos de la 055 del 2022. Entonces, primer aspecto que se estudió en la sentencia 355 del año 2006, que el Estado tiene un deber de protección contra la vida en gestación, y en la medida en que el Estado tiene un deber para proteger la vida en gestación, ello quiere significar en efectos prácticos la existencia de alguna manera del Código Penal, pero también la obligación de procurar la mayor protección a la mujer gestante para que de algún modo entonces se le pueda proteger, y asimismo se pueda proteger al nasciturus. Ahora bien, luego dijo y examinó
el tema del aborto como delito también a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese análisis que realiza respecto de esos instrumentos internacionales relativos a derechos humanos, concreta la Corte Constitucional que no se estriba en esas convenciones el tratamiento del naciturus como una persona humana. Y en esa medida empieza una discusión sobre los derechos que hay todavía para una futura vida en formación, para un feto en formación, versus la que tiene la consideración de vida humana. ¿Esto por qué? Porque cobra relevancia en la medida en que también se analiza a la luz de la personalidad jurídica, a la luz de la existencia en el marco del derecho de la persona humana. Es decir, al momento de nacer y en el momento en el cual se le reconoce jurídicamente como tal. No porque antes no exista, no porque estemos enquilosados en el pasado cuando el Código Civil en alguna época mencionaba que la vida únicamente existía a partir de un instante después del desprendimiento del cordón umbilical entre la relación madre e hijo. Digamos que eso ya está un poco mandado a recoger, dado que la ciencia ha posibilitado entender desde qué momento se entiende que hay vida. Ahora bien, se analiza también, y es un punto de estudio de la Corte Constitucional, tanto en la sentencia anterior como en la actualidad, los derechos de la mujer, la eliminación de toda forma de discriminación respecto de la mujer por ser mujer, y también el derecho a la salud reproductiva y el derecho que también existe frente a la planificación familiar. Y aquí ya va cogiendo un poco más fuerza estos pronunciamientos. Cuando lo estudiamos a la luz de la planificación familiar, lo vemos como una decisión que puede obedecer a la libertad. Cuando lo estudiamos a partir de la salud reproductiva, lo vemos también como políticas de Estado, pero también decisiones personales frente a las decisiones de tener relaciones sexuales y que esas relaciones sexuales también generen pues futuramente una posibilidad de reproducción. Esa hace parte de una reproducción o de una salud reproductiva lo más consciente posible. Y desde luego, el análisis que se puede hacer a partir de la no discriminación a la mujer por esa condición. Y desde luego, ello va a implicar la autodeterminación reproductiva. Esa autodeterminación reproductiva que trató también la sentencia en ese momento y que aún sigue siendo punto de estudio, pues hace ciertamente referencia a que hay una posibilidad de autodeterminarse como ser libre en si se considera poder generar reproducción de otro ser humano o tomar la decisión de no hacerlo. Obviamente aquí se vendrán grandes discusiones como siempre las ha habido y es bueno, si hablamos de una autodeterminación reproductiva y aspectos de libertad, pues existen métodos para evitar el embarazo y eso es indiscutible que sí, la ciencia ha posibilitado que podamos también tomar decisiones reproductivas y evitar para aquellos que consideran no tener hijos, pues que se reproduzcan de alguna manera o que lleguen un hijo a su existencia o a su vida, pueda evitarlo a partir de métodos adecuados para ello. Pero eso también obedece a políticas claras en los aspectos de salud adoptadas por el Estado, porque tenemos que tener claro que inclusive para acceder a métodos de planificación resulta, cuando se hace de manera independiente, puede resultar algo costoso. Y desde luego en las condiciones en que sabemos de pobreza que tiene nuestro país, poco más del 20% de pobreza, y ni qué decir de pobreza extrema, que es aún también un porcentaje significativo, pues obviamente habrá menos posibilidades de planificación reproductiva y que se pueda hacer una verdadera planificación familiar. Eso impide o eso niega que se pueda llegar a generar esas planificaciones. Entonces, ha sido tratado en la sentencia de la Corte y actualmente se sigue o sigue siendo un tema que cobra relevancia. Y desde luego, ello va a significar una ponderación de derechos al momento de adoptar la decisión. También se valora y no únicamente se debe ver como la conducta que de inmediato genera el aborto, sino que también hay una participación o más bien, no se debe observar únicamente a la Corte Constitucional como adoptando una decisión, sino que también hay una importante omisión por parte del Congreso de la República. Es innegable que el Congreso de la República no ha querido legislar sobre la materia, es insoslayable que desconocer que el Congreso de la República ha eludido el tema, porque sabe que eso le puede traer consecuencias políticas, porque seguramente sabe que a aquellos
votantes futuros va a verse afectada la posibilidad de voto por decisiones como esta. Pero si el Congreso es serio, realmente debe legislar sobre la materia, además para que evitemos las críticas que hay hoy a partir de la decisión de la Corte. Hay quienes claramente dicen que la Corte Constitucional legisla porque genera entonces unas interpretaciones o unos condicionamientos a los tipos, en este caso a un tipo penal del artículo 122 de esa codificación. Pero ello obedece también o responde también a la ausencia de legislación por parte del Congreso de la República seria. Entonces, tanto en la 355 del 2006 como en la reciente sentencia C055 del 2022 del 21 de febrero, se ha invitado a la al Congreso de la República, se ha exhortado al Congreso de la República por parte de la Corte Constitucional a legislar en la materia y al gobierno nacional a adoptar políticas serias, no para que las mujeres anden abortando a diestra y siniestra como muchos piensan que va a ocurrir con esto, sino para justamente evitar, primero, que se den abortos ilegales, que se den abortos subrepticios donde está en riesgo la vida de la mujer también, para también generar verdaderos planes o verdaderas políticas de planificación familiar y una verdadera política reproductiva, sobre todo en nuestros jóvenes en la actualidad. Otro punto relevante en esta discusión respecto de las decisiones frente al aborto, la relación y a veces el distanciamiento que puede existir entre la ciencia, el derecho y las creencias o las religiones. La ciencia, cuando analiza casos de esta naturaleza, lo valora a partir de la evidencia científica, de a partir de cuándo hay vida, de a partir de cuándo hay riesgo para la vida, pero también la ciencia es la que nos ha llevado y nos conduce como sociedad a tener métodos de planificación. Sin duda la ciencia es altamente relevante en decisiones de este tipo, pero también el derecho. Porque cuando tocamos el escenario del derecho, así la ciencia tenga gran relevancia, debemos saber si decisiones que se adoptan van a afectar las libertades humanas, la dignidad humana, la integridad física, la igualdad y otros tantos derechos que están establecidos en el texto constitucional, en ese gran bloque de constitucionalidad que se ha ceñido a partir de los instrumentos internacionales de derechos humanos, pero también a partir del desarrollo legislativo que debe haber a partir de la Constitución política y que el Congreso, insisto, ha omitido, le falta una responsabilidad con la sociedad colombiana al Congreso para tratar este tema realmente. Y también un aspecto de creencias en el cual trataré de no involucrarme mucho porque desde luego es respetable cualquier creencia, inclusive aquellos que no contemplan en su existencia humana alguna creencia. Pero es indudable que en determinados credos también cobra relevancia el aborto y el tratamiento del aborto, porque algunas concepciones religiosas pues entenderán que la vida está traída, creada o supeditada a un ser superior, y en esa medida ese ser superior es quien tiene la posibilidad de dar vida, pero también la permisibilidad de acabar con la vida o de terminar el ciclo de vida. Entonces, visto desde las creencias o desde la religiosidad, vamos a encontrar que va a haber una discusión enorme. Va a haber una discusión enorme a partir de si los seres humanos podemos decidir sobre la vida de otro. Si los seres humanos efectivamente podemos adoptar un tratamiento o un procedimiento para acabar con una vida que está en formación. Y ello, insisto, ligado a la ciencia que determinará en qué episodios está la vida. Y por eso la 055 de alguna manera también trató el asunto relativo a de las 24 semanas que explicaremos a continuación, que tienen una consideración a partir del momento de mayor formación de la vida en un proceso de gestación. Entonces, en definitiva, esa 355 del 2006 nos tiene tres conceptos o tres momentos o tres situaciones o tres presupuestos sobre los cuales descansa la despenalización del aborto. Como sabemos, está cuando hay peligro para la vida o la salud de la madre o de la mujer, obviamente calificada previamente por un profesional de la medicina. Segundo, cuando hay grave malformación del feto y además hace que la vida sea inviable para el feto en formación, también certificado o calificado por un profesional de la medicina y no por una apreciación meramente subjetiva.
Y tercero, el acceso carnal violento, que sabemos que también es una situación eximente de la punibilidad que puede existir frente al aborto. Y desde luego, cuando corresponde a actos sexuales abusivos, a actos sexuales no consentidos, actos sexuales abusivos, pero también a aspectos de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido. En esos eventos, y también el incesto desde luego, en esos eventos sabemos esa decisión constitucional ha determinado una despenalización del aborto. Entonces, para concretar, la sentencia 355 del 2022 nos ha traído la situación en la que menciona, bueno, ahora hay un análisis más de fondo que dice, el aborto solo será punible. Además, cuando se presenten las circunstancias que hemos mencionado, no será punible. Tampoco será punible cuando se realice el aborto hasta antes de la semana 24, es decir, cuando se realice el aborto con posterioridad a las 24 semanas de gestación, incurrirá en el delito contemplado en el artículo 122 del Código Penal. Pero mientras sea anterior a ello, es decir, no necesariamente llegar a las 24 semanas, pues habrá un factor de no punibilidad para la conducta de aborto establecida en el artículo 122. Otro tema que se trató en la sentencia 055 y que genera hoy una gran discusión es la cosa juzgada. Se ha mencionado que hay cosa juzgada porque la sentencia que les mencioné con antelación ya trató el tema, pero la Corte Constitucional afianzó básicamente su postura en mencionar que la cosa juzgada no juega gran valor en este asunto porque básicamente sobre el tema puntual que se está tratando no se discutió en la sentencia 355 del 2006, de manera que la cosa material, la cosa juzgada material, inclusive podríamos discutir sobre la formal, no está presente porque el artículo 122 fue declarado exequible con antelación y aún sigue exequible, solo que fue con condición y ahorita se estableció una condición más por vía de la sentencia actual del 21 de febrero del 2022. Entonces eso llevó a que la Corte diga no se presenta una revisión o una afectación a la cosa juzgada porque el tema puntualmente no fue tratado en la sentencia del año 2006. Luego tenemos la manifestación que se ha venido haciendo respecto de esa labor que tiene la Corte Constitucional, si en efecto implica que la Corte esté legislando. Ciertamente podríamos decir que no es una forma de legislación positiva o no ha legislado de manera directa, pero hay diversas opiniones frente al tema que podrían decir que la Corte es una forma de legislador pasivo y que lo hace en respuesta a normativas que puedan ser contrarias a la Constitución política o que no hayan sido legisladas en su oportunidad. Luego tenemos unos puntos finales, la libertad de conciencia que se presupone sobre o respecto de la mujer, las niñas y las personas en proceso de gestación, ha dicho la Corte, que esa libertad de conciencia también cobra relevancia y que en consecuencia debe ser tenida en consideración para adoptar cualquier decisión que implicara, como la tomó, una situación más relativa a la despenalización del aborto. También se menciona que el artículo 122 en su esencia, cuando la Corte hace el análisis, desconoce finalidades constitucionales como es la finalidad preventiva de la pena y entonces pone en el escenario de lo preventivo, o más bien separa el escenario de lo preventivo y le da mayor relevancia a la punibilidad de una conducta de aborto cuando puede crear políticas que realmente soporten la viabilidad del aborto o aquellas situaciones que impidan que la mujer tenga necesariamente que llegar al aborto. Entonces, se sustenta desde luego para ello en aspectos de discriminación, ciertamente en la no discriminación desde luego a la mujer, también en la condición de las mujeres migrantes, que es una situación que no podemos cegarnos a esa realidad en Colombia, y desde luego a las situaciones de vulnerabilidad que tienen ciertas mujeres, vulnerabilidad que se agrava con las circunstancias de migración. Entonces, en definitiva, podríamos hacer un video mucho más extenso de lo extenso que ya es este. Difícil es poder concretarlo en un corto video, pero ciertamente el tema tiene muchas aristas. Básicamente lo que he querido traer son los puntos principales.
mencionar o concretar que en la actualidad entonces con la sentencia C055 del 2022 lo que se ha concretado es que las 24 semanas de gestación que ha mencionado la Corte Constitucional corresponden al estado más avanzado del desarrollo del embrión, por lo que se ha concretado una mayor probabilidad de la vida extrauterina, lo que quiere decir que máximo hasta esa semana 24 la Corte ha posibilitado la decisión del aborto. Como sabemos y como se ha mencionado públicamente, pues ha superado inclusive los meses que tenían contemplados otros países que son inferiores a la semana 24 y que de alguna manera merecen una discusión, pero más que una discusión basada en religiosidades e inclusive en el derecho, es una discusión que tiene que darse a partir de la ciencia. Espero que con este video un poco extenso haya dejado un poco claro el tema reciente, que permita por lo menos a conocer los puntos más relevantes. Como les digo, son sentencias de centenares de hojas que no podrían explicarse sino en muchas horas de discusión seguramente, pero lo que buscamos es que por lo menos se tengan en cuenta los aspectos más relevantes. Y finalmente, de nuevo, los invito a que comenten el video, a que manifiesten sus posturas, a que inclusive debatan sobre el tema a partir de los comentarios que se permiten en este video. Y los invito finalmente a leer, para tratar el tema realmente, la sentencia 355 del 2006, para que sepan los antecedentes que han llevado al tratamiento del tema del aborto, y que cuando tengamos el texto completo de la sentencia C055 del 2022, más allá inclusive de la reciente comunicado de prensa que emanó hoy, 22 de febrero del 2022, la Corte Constitucional, podamos conocer bien el fondo de la decisión.